Muy buenas noches, bienvenidos al Diplomado Teoría y Técnica de la Comunidad Terapéutica con el tema para el día de hoy sobre los cambios a la Ley General de Salud, en donde se integraron las políticas públicas de salud mental y adicciones. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorrido histórico de lo que ha sucedido con respecto a esta política pública y cómo fueron eh, cambiados algunos artículos de esta ley y lo que significa en cuanto a las repercusiones que tiene por los servicios de tratamiento tal y como se están dando y las cosas que no se están cumpliendo de la ley. Entonces, tiene muchas aristas que hay que analizar y tener claro justo ahora a propósito de los cierres de los centros de tratamiento de sociedad civil. Entonces, vamos al tema. Ah, vean, ¿se acuerdan cuando vimos la historia de la comunidad terapéutica, ¿no? Cuando surge la primera comunidad terapéutica fue en el 40 en Inglaterra, pero se atendían casos de patologías graves, principalmente de gente relacionada con los traumas de la guerra, las torturas y todas las repercusiones que tuvo en salud mental estos conflictos bélicos. Y después la primer comunidad terapéutica para el tratamiento de adicciones fue Sainanon en el 53, ¿no? 58, que es cuando había una masa crítica importante de personas con dependencia. Entonces surgen la primera comunidad terapéutica farmacodependiente, surge en Sainanon en el 58 y la segunda generación es Daytop en Nueva York en el 63. Entonces, por ese tiempo, todos los países, principalmente Europa u otros como Brasil, Argentina, muchos países de Asia, la India, China, había un índice muy alto de consumo de sustancias psicoactivas, principalmente de opio y de heroína. Y había una masa crítica importante que encontrábamos frecuentemente un numeroso casos de dependencia. Todos los países estaban preguntando qué vamos a hacer porque no existía hasta ese momento un programa de tratamiento a las adicciones. Existía el trabajo que honrosamente hizo Alcohólicos Anónimos y los 12 pasos, pero funcionaba para los dependientes al alcohol, no para los consumidores de opio y de heroína. Entonces, en México no había un alto consumo de sustancias. De alcohol yo creo que sí, pero de otras sustancias no. Y surge en el 71 los centros de integración juvenil. Más o menos en esta década, entre 60 y 70, empiezan a surgir todos los programas de tratamiento a las adicciones en todo el mundo. En todo el mundo. El programa que más se difunde, por supuesto, es el de comunidad terapéutica, porque no solamente impactó por sus buenos resultados, ¿no? Sino que se empezó a difundir y a propagar el modelo, porque todos los que trabajaban allí, primero fueron a tratamiento. Después se hicieron consejeros y después se hicieron directores y salió una camada muy importante de recursos humanos formados a partir de tener el problema, rehabilitarse, luego capacitarse y después estar como un funcionario de una comunidad terapéutica. Y bueno, para México se crea los centros de integración juvenil para estos años, ¿no? En el 71. Después, en el 72, se conforma el Centro Mexicano de Ya salió Estudios Jin allá en de el cuarto de sus cosas. Codependencia. Y yo me baño allá y Andy, tu celular. ¿Tienes agüita? Shh. Quien hace las primeras investigaciones epidemiológicas. Entonces, apenas nos empezábamos a preguntar qué magnitud, qué dimensión tenía el problema del consumo, cuántas personas, qué sustancias, con qué nivel de severidad. Eran las primeras preguntas que uno se empezaba a hacer. Y todos los estudios, por supuesto, era
dividiendo los ámbitos de las encuestas solamente en ámbito rural y ámbito urbano. Nunca nos preguntábamos si era en poblaciones más específicas, en comunidades o en estados. Veíamos todo a nivel general, ¿no? Después, en el 79, pasan casi ya 10 años, y se crea el Centro Mexicano de Estudios en Salud Mental, el CEMESAM, que a la postre sería el Instituto Mexicano de Psiquiatría y luego el Instituto Nacional de Psiquiatría. Entonces, ahí se ve un hilo conductor para ver cómo se crea primero este Mexicano de Estudios en Farmacodependencia, después el CEMESAM y después cómo viene conformándose todo el área de salud mental en el Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente Muñiz. En el 80, ya estamos hablando del 80, ¿eh? Quiere decir que México no tenía antecedentes en políticas públicas con respecto a la salud mental. Es decir, nosotros estuvimos al margen de todo este movimiento importante que se dio en Europa, el movimiento antipsiquiátrico por ahí de 1940. Nosotros apenas ingresábamos a este tema como país en los 80. Justamente en los 80 se distingue por el surgimiento de numerosos grupos y organizaciones de la sociedad civil dedicadas al tratamiento de las adicciones. Entonces, imagínense 1980. No sé quién de ustedes ya había nacido, pero si surgen estos grupos de tratamiento por parte de sociedad civil, quiere decir que había un vacío del Estado que no proporcionaba estos servicios. Buena parte, cuando uno se pone a revisar todo el universo de organizaciones de la sociedad civil, y ahí tiene unos trabajos muy interesantes el Centro Mexicano para la Filantropía, y distingue tres grandes ramas de organizaciones. Unas que se vuelven específicamente proveedores para servicios en el gobierno, ¿no? O sea, se crean organizaciones y tienen chamba y funcionan como paraestatales, casi, casi outsourcing, ¿no? Después hay otra rama que tiene que ver mucho con fines y prácticas religiosas, como instancias de caridad, de ayuda, y un poquito en ese sentido, más filantrópico, más de caridad, de caridad, muy asistencialista. Y surge también un grupo importante de organizaciones de la sociedad civil que se dedican a reivindicar los derechos humanos, ¿eh? Entonces no solamente atienden problemas públicos, sino que también hacen una presión al gobierno para que se destinen presupuestos y se cree una política pública al respecto. Por ejemplo, la población en situación de calle. Lo mismo pasó en adicciones. Pero en adicciones yo no sé por qué razón todos los personajes que estamos involucrados en este medio tenemos una característica muy apolítica, como que no planteamos mucho la perspectiva de reivindicación de derechos, de que las personas usuarias de los servicios son sujetos de derecho, y no discutimos esto a nivel público. Como que siempre nos quedamos al margen, nos adaptamos a los lineamientos jurídicos que establece gobierno y no aparecemos como un grupo ciudadano de sociedad civil que reivindique derechos. Creo que hasta ahora esa característica sigue siendo muy fuerte. Entonces es para imaginarnos en los 80. Lo que estaba en boga en aquellos tiempos eran los chavos banda, ¿eh? Después, en el 83, vean, en el 83, en la Constitución se adiciona el párrafo al artículo cuarto constitucional sobre el derecho a la protección de la salud. Hasta el 83. No tiene mucho. El derecho a la salud se reconoce en la Constitución en 83. Quiere decir que todas las leyes secundarias no había nada, no había nada. Y solamente en el 83 queda registrado en la Constitución. Ya después, en consecuencia, empiezan a surgir las leyes secundarias, ¿no? Y en el 84
surge la Ley General de Salud, incluye los programas contra las adicciones, alcoholismo, así lo divide desde entonces y así está ahora, ¿eh? Alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia. En el 84 no teníamos ninguna instancia oficial para atender el tema, porque si está en la ley, todavía no estaban ni las instituciones con atribuciones y obligaciones y presupuesto para operar. Apenas surgía un atisbo de política pública porque era mencionado en la Ley General de Salud. En el 85 se crea el Consejo Nacional contra la Farmacodependencia, con el objetivo promover y apoyar las acciones de los sectores público, social y privado tendientes a la prevención y combate de los problemas de salud pública causados por la farmacodependencia y otras adicciones, así como proponer y evaluar el Programa Nacional contra la Farmacodependencia. Entonces, vean, este párrafo hay que desmenuzarlo bien para saber cuáles son las atribuciones de la Secretaría de Salud y en particular de este consejo para establecer las políticas públicas. Entonces, aquí esta palabra de promover es no me comprometo. Yo coadyuvo, ¿no? Esas palabritas son odiosas. Promover o coadyuvar, ¿no? Yo me sumo a un grupo de personas para poder hacer, uy, es decir, no hay una atribución particular que obligue a hacer algo, ¿no? Coadyuvas. Promover y apoyar las acciones de los sectores público, social y privado. Bueno, hasta ahí no nos dice nada. Tendientes a la prevención, combate de los problemas de salud pública ocasionados por la farmacodependencia. Entonces, lo único que dice en el 85 esta parte del Consejo Nacional, el objetivo es proponer y evaluar el Programa Nacional contra la Farmacodependencia. Y a la fecha sigue siendo el programa de acción específico de la Secretaría de Salud. Es el programa sectorial, es por Secretaría de Salud. Después, los programas que tiene la Subsecretaría de Promoción de la Salud se les llaman programas de acción específica. Y ahí es donde entra del Consejo Nacional contra la Farmacodependencia. Y entonces solamente en ese momento lo que se le indica es que proponga el programa y por supuesto, lo aplique para que después pueda evaluarlo. Hasta allí vamos en el 85. En el 86, afortunadamente, surge la primera comunidad terapéutica en México que se llama Hogar Integral de Juventud, dirigida por Joaquín del Bosque Cortázar. Aquí les tengo una noticia, afortunada. Nos acaban de llamar de la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas porque quieren que se integre la FEMEXCOD a la federación. Entonces, próximamente vamos a estar haciendo trabajos con la Federación Latinoamericana y pues bueno, quien se quiera sumar a los diferentes proyectos o iniciativas que tengamos con la FLAG es cordialmente invitado y bienvenido. Después, en el 86, surge el Consejo Nacional contra las Adicciones, el CONADIC, y sus contrapartes estatales, los SECAS. Aquí no se nombra, pero también deberían de estar los COMCAS. Entonces, ¿cómo se empieza a dibujar la política pública? Existe un Consejo Nacional contra las Adicciones. Consejo significa que es una mesa, un gabinete que preside Secretaría de Salud y que reúne a todos los otros secretarios y otras instituciones públicas y privadas y públicas, privadas y sociales. Y entonces ese consejo acuerda las prioridades de la política pública en el tema. Entonces toma sus acuerdos el consejo y tiene que mandarle o mandatar una tarea a un personaje específico. Entonces es cuando se crea el secretario técnico.
El secretario técnico es el que toma las indicaciones del Consejo Nacional para implementarlo. Eso quiere decir que el secretariado técnico pasa a ser una institución que va a tener presupuesto y va a tener un conjunto de atribuciones y obligaciones y programas a desarrollar, ¿no? Entonces, ese es el CONADIC. El CONADIC sería la cara ya más aterrizada de lo que sería la política pública en concreto, en concreto. Entonces, esas atribuciones, si ustedes ven, no están en la Constitución, tampoco están en la Ley General de Salud. Se mencionan y son específicas en el reglamento interno de la Secretaría de Salud. Quiere decir que ahora que surge el CONADIC, el reglamento interno de la Secretaría de Salud tiene que tener un texto exclusivo para el Consejo, para el CONADIC, donde se mencionen sus atribuciones, sus responsabilidades y sus obligaciones. ¿Qué cosas tiene que hacer? Y sobre esas se tiene que evaluar. Si no hace el CONADIC lo que se le mandata y está presupuestado y dirige los presupuestos en otras acciones que no le corresponden, es delito. Eso es delito. No se pueden desviar los recursos que ya están etiquetados, se tienen que aplicar de manera obligatoria para las cosas que existen en las etiquetas de los presupuestos. Por eso se hacen los ejercicios fiscales cada año. Y después tenemos las contralorías, ¿no? Para que vayamos viendo cómo se van amarrando ahí todos los asuntos. Entonces, aquí dice claramente desde el 86 que serán miembros permanentes del Consejo Nacional contra la Farmacodependencia, ya no es adicciones todavía, ¿eh? El secretario de Salud, quien lo coordinará, y los titulares de las secretarías de Gobernación, de Comercio y Fomento Industrial, de Agricultura, Recursos Hidráulicos, Educación Pública, Trabajo y Previsión Social, del Departamento del Distrito Federal, porque siempre se distinguía porque no era Estado, la Procuraduría General de la República, el IMSS, el ISSSTE, el Sistema Nacional para el DIF y el Instituto Mexicano de Psiquiatría y el secretariado del Consejo de Salubridad General. Entonces, ahí está el consejo. Este es el consejo. Si nos preguntamos cuántas veces sesionó y cómo fue evolucionando la política pública que fue construyendo este consejo, la respuesta es nada, nada, nunca se reunió. Entonces el CONADIC quedaba como, sí, sujetado por lo que estaba escrito hasta ese momento en el reglamento interior de la Secretaría, pero como no tenía un mandato por parte del Consejo, entonces hacía lo que podía o cómo interpretaba lo escrito en el reglamento interno. Y desde ahí no había ninguna presión porque, por ejemplo, revisar a profundidad ese famoso programa contra la farmacodependencia, esa obligación que tenía de atender a las personas que estuvieran afectadas por una adicción. Y aquí es cuando yo menciono, si, si el CONADIC tenía que prestar servicios de tratamiento, entonces tenía que crear un modelo. No existe un modelo en Secretaría de Salud para atender las adicciones. No existen los procedimientos marcados y por ley está obligado a hacerlos. Entonces, aquí ya vamos detectando algunas deficiencias de cómo está operando la política pública y que no sigue los lineamientos marcados en la ley, ¿no? Bueno, seguimos. En el 88 se realiza la primera encuesta nacional de adicciones. En todo el mundo, las encuestas nacionales no se sugiere que se hagan cada año. No es necesario. Las variaciones entre un año y otro consecutivo no son significativas. Se propone que se hagan por lo menos de manera quinquenal, cada 5 años. Y esa era un poco la intención.
Más o menos se fue haciendo con esa periodicidad, porque tenemos la de 88, después creo que 92, por ahí de finales del 90 tenemos otra, tenemos 2002, 2008, 2016 y la última de 2025. Esas son todas las encuestas que tenemos. Ahora, hoy, cuando se anuncia la encuesta nacional de este año, la ENCODAD, se decía en los medios que esta encuesta seguía más o menos el mismo modelo de las encuestas anteriores para que pudiera tener continuidad. No es cierto, eso no fue así. Se modificó mucho esa encuesta. Para empezar, la mejor encuesta que hemos tenido de todas las que se han hecho es la de 2008. Y la de 2008 fue una gran ventaja porque se desglosó por entidad federativa. Cada estado tenía sus indicadores de prevalencia en el consumo, en el riesgo y en la dependencia y por tipo de drogas. Y después, si un estado hacía una sobremuestra, podía tener resultados por municipio. Entonces, vean qué interesante. Podríamos tener municipios importantes y significativos para el consumo de sustancias como Tijuana. Podríamos haber tenido una secuencia de todos estos indicadores en las prevalencias de consumo. Pues no lo tenemos. No lo tenemos porque solamente en el 2008 se hizo este tipo de encuesta. En el 16 ya no, ni en el 25. La Ciudad de México debería de tener resultados por alcaldía para saber en cuál es necesario invertir más recursos y hacer programas de prevención y de tratamiento. Decimos que hacemos una política con base pública con base en evidencia, esa es la evidencia. ¿Dónde es importante trabajar en la Ciudad de México? Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Milpa Alta, principalmente. Pero ahora ya no nos salvamos, ahora ya decimos casi todas, ¿no? Pero hay una que es significativamente superior en estos indicadores, pero no tenemos ese resultado, no lo tenemos porque no se nos ocurrió que era importante seguir con las encuestas, bueno, sí, evitaron o evadieron hacer encuestas con desglose por entidad federativa y que tuviéramos la posibilidad de hacer una sobremuestra para tener resultados por alcaldía. Eso era fundamental y no se hizo, no se hizo. Porque imagínense, el Consejo Nacional tiene su secretario técnico para que opere la política pública a nivel nacional. Después están las contrapartes estatales. Los estados deben de saber cuál es el que tiene una mayor prevalencia en el consumo de sustancias. En 2010, el segundo estado con mayor consumo era Quintana Roo y era el estado que menos servicios de tratamiento tenía. Entonces, si teníamos los datos, ¿por qué carajos no lo hicimos, no? ¿Por qué no se hace? Si tenemos los resultados por entidad federativa, vamos a poder establecer prioridades nacionales por entidad federativa para aplicar programas más amplios y diversos y con mayores recursos para el Estado que más lo requiere. Eso debería de haber sido así. Ahora imagínense, tenemos los consejos estatales contra las adicciones, después tenemos los consejos municipales contra las adicciones. La instancia de gobierno que responde en primer lugar al ciudadano es el municipio. El municipio es el que tiene que atender a la persona que va y dice, mi hijo tiene una adicción. Y el municipio tiene que decirnos a dónde lo dirigimos o dónde va a recibir el servicio público para su tratamiento. Pero desaparecen allí. La política pública se desvanece en los municipios, que es el lugar más importante para hacer el trabajo de prevención y tratamiento. Es el territorio donde tenemos los factores de riesgo de carne y hueso.
es donde los podemos ver tal cual son, cómo se comportan. Las autoridades municipales saben a detalle lo que está pasando allí y lo que tienen que hacer, pero no tienen presupuesto, ni siquiera tienen indicadores que les digan cómo están los niveles de consumo y nos perdemos. Ahora, es una negligencia no construir la evidencia necesaria para orientar las políticas públicas. Si es una negligencia que tengamos encuestas nacionales que no nos den resultados por entidad federativa ni municipales, por lo menos en los municipios prioritarios. Cuando se hizo la ley general de prevención social de la delincuencia, se sacó una lista de municipios prioritarios donde poder hacer el trabajo principalmente, donde dirigir presupuestos y salen todos estos programas de Subsemun, Fortasec, porque allí estaba muy feo. Había que mandar dinero para hacer programas de prevención de la violencia. O sea, el criterio existe. La gente que trabaja en estos temas de violencia y adicciones sabe a dónde se tiene que ir el dinero, el presupuesto y organizarlo de mejor manera. Pero ¿por qué evadimos poder construir la evidencia y poder orientarnos mejor para hacer nuestro trabajo? Aquí es otro gran error que se ha cometido. Es decir, no contamos con esta información. Nos tenemos que ir haciendo inferencias con los resultados nacionales para más o menos imaginar cómo está nuestro estado o nuestra comunidad con respecto a los resultados nacionales. Eso, hay una desviación grande, ¿no? Puede ser muy distante un resultado municipal de un nacional. Por ejemplo, el consumo de heroína. A nivel nacional no aparece. A nivel estatal, Baja California ya tiene ahí un pequeño, una pequeña distinción. Pero si tú te vas a Tijuana, sale elevadísimo. Eso es lo que necesitamos saber, ¿no? Entonces, aquí para que vayamos tomando nota de nuestra discusión que tenemos hoy sobre el cierre de los servicios de tratamiento. Por eso yo decía, no tenemos que quedarnos en la nota roja del cierre de los servicios. Hay que hacer una mirada amplia, sistémica, de cómo está funcionando la política pública. Y en este caso, tenemos encuestas nacionales que no nos dan la información que requerimos para organizar programas nacionales, estatales y municipales prioritarios. Esa es la consecuencia de no tener esa evidencia. Bueno, para el 2000. En realidad fue en el 99, pero se publicó en el 2000 la norma oficial mexicana 028. Y después de esta del 2000, su última modificación es en 2009. Estas normas se tienen que revisar anualmente, se tienen que hacer las modificaciones pertinentes, pero luego las normas persisten, tanto que ahorita tenemos 16 años con la última norma oficial mexicana 028. Por supuesto, la norma oficial mexicana es el lineamiento más preciso y concreto para hablar de las entidades públicas que tienen que llevar a cabo esta política, los presupuestos y los procedimientos concretos que siguen la aplicación de la política pública. En la norma oficial mexicana 028 debería de venir la atribución de la CONASAMA, de los estados y los municipios para verificar los centros de tratamiento y ver si están cumpliendo todos los lineamientos que la ley marca. Y este cambio que se hizo en el 22 de la obligatoriedad del consentimiento informado e ingreso voluntario a los servicios de tratamiento debería de estar reflejado en la nueva norma oficial mexicana 028, en el apartado donde se habla del tratamiento. También esta norma debería de tener un anexo con el modelo de tratamiento que propone la Secretaría de Salud. Entonces,
eh, las normas les corresponde decir cómo se aplica la ley. Y aquí debería de venir el asunto de los cierres de los servicios, cuando no se cumple los procedimientos marcados por ley. Bueno, 2004 se crea el reglamento interior. En el reglamento interior se crea la figura del Secretariado Técnico del Consejo Nacional contra las Adicciones. Se modificó. Si ustedes recuerdan, antes de que fuera el Secretariado Técnico, era comisión. Y no sé si ustedes se acuerdan de Julio Frenk. Este médico psiquiatra fue inhabilitado del gobierno porque hacía tráfico de influencias. Es decir, se ganaba una lana por ganar o dar favores de los servicios públicos. Y entonces pues este cuestionamiento y esta manera de proceder logró que el comisionado se redujera a la figura de secretariado técnico. Ya dije que es un secretariado técnico, ¿no? Que se rige bajo los mandatos que establece el Consejo Nacional contra las Adicciones. Después pasó un tiempo y por ahí de 2011 el secretariado técnico se vuelve a elevar al nivel de Comisión Nacional contra las Adicciones. ¿Cuál es la diferencia? En que la Comisión Nacional puede, puede tener presupuesto propio y los lineamientos ya pueden seguirse de una manera más particular al margen de la Secretaría de Salud. Le daba un nivel de autonomía e independencia y ejercicio presupuestal. Esa era la importancia de funcionar como comisionado nacional. Sin embargo, esto nunca se terminó de concretar, porque teníamos lo que hacía, este, había como dos partes de la comisión, y una la ejercía una dirección operativa que tenía Raúl Martín del Campo, y después había otra función que tenía que ver más como gestión de la política pública, pero nunca se entendió bien cómo funcionaba eso. Es decir, la comisión no logró amarrar bien en la operación, porque si así hubiera sido, justamente la comisión hubiera tenido más posibilidades de hacer unas correcciones necesarias, tener las encuestas más importantes a nivel metodológico para tener la evidencia más necesaria para crear la estrategia, cómo empezar a operar programas para prevención y tratamiento. Para tratamiento, empezar a crear servicios públicos y tener modelos de tratamiento modernos y profesionales como lo marca la ley. Eso hubiera podido hacer la comisión. Ya después, con este asunto de la fusión de salud mental y adicciones, eh, entonces se transforma toda la ley. Y hasta ahora, en el texto de la Ley General de Salud, todavía no está integrado completamente salud mental y adicciones. Hay un apartado de salud mental y hay un apartado de adicciones. Entonces, todavía no queda bien claro y todavía no se refleja esta modificación en la norma oficial 028. Entonces, en esas andamos. En esas andamos, y bueno, vámonos a la ley. Entonces, el texto de la Constitución en su artículo cuarto establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud e incluye la salud mental y el tratamiento de las adicciones con presupuesto, ¿no? ¿Dónde está el presupuesto para el tratamiento? Desde la Constitución está señalado. Ahora, en el capítulo 7 de salud mental, aquí no dice salud mental y adicciones, ¿no? Pero en los artículos sí ya se menciona salud mental y adicciones. Entonces, en el artículo 72, la Ley General de Salud señala que la salud mental y la prevención de las adicciones tendrán carácter prioritario dentro de las políticas de salud y deberán brindarse conforme a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales. Ojo, ahí
Hay muchos acuerdos a nivel internacional de las mejores prácticas y estándares de calidad en la prevención y tratamiento de las adicciones que ha firmado nuestro país. Bueno, entonces el Estado organizará el acceso universal, igualitario y equitativo de la atención a la salud mental y las adicciones en todo el territorio nacional. Bueno, aquí está, en el primer capítulo de salud mental. ¿Dónde están esos servicios de atención? ¿No? En el artículo 73, los servicios y programas en materia de salud mental y adicciones deberán privilegiar la atención comunitaria. Perfecto. Integral, interdisciplinaria, intercultural, participativa, intersectorial, libre de violencias y con perspectiva de género y de derechos humanos desde el primer nivel de atención y los hospitales generales. Aquí ya hay una modificación, porque entonces esos famosos servicios que debe de proveer la Secretaría de Salud, los dice, los van a dar los hospitales generales, pero tú vas al hospital general y no hay un servicio de tratamiento a las adicciones. Y si vas al psiquiátrico, te van a dar una consulta en 4 meses. Seguimos, ¿no? Seguimos con esa, es que es una evasión a la ley muy clara. Y lo han tenido todos los gobiernos, incluso nos han querido engañar. En el 2009, Córdoba Villalobos anuncia con pompa y platillos que por primera vez en la historia el gobierno federal y la Secretaría de Salud van a dar tratamiento a las adicciones, subsidiado. Y es una mentira. Es una mentira porque cuando uno lee ya eso en el diario oficial, esa noticia en el diario oficial, lo que se estaba subsidiando era atención por sobredosis. Y después se multiplica por sobredosis de cocaína, por sobredosis de marihuana, por sobredosis de alcohol, por sobredosis, todas las sustancias, entonces muchas sobredosis, ¿no? Entonces es lo que hacen los centros toxicológicos, el detox. Aquí en la Ciudad de México tenemos dos para toda la ciudad, que somos 8 millones, más toda el estado no tiene, entonces para 20 millones de personas tenemos dos detox. Muchos estados no tienen detox. Entonces, cuando llega una persona con sobredosis, no hay servicios para que sean atendidos. Y si tú lo llevas a un hospital, no lo atienden. Y si los tienen en sus manos los grupos de AA, o sea, son bien arrojados, ¿eh? Los atienden, los atienden, violando la ley. Ya se empieza ahí a torcer el asunto de la ley. No hay servicios para personas con sobredosis o con alto nivel de intoxicación, pónganle que no sea sobredosis, este, y los bajan en los detox, pero como no hay detox en todos lados, entonces en los centros de tratamiento hacen eso. Y le hacen como pueden, ¿no? A veces hasta les van bajando gradualmente el consumo, este, se las ingenian, o tienen médicos, ¿no? Pero hacen algo que no les corresponde, no tendrían por qué hacerlo, tendría que hacer Secretaría de Salud. Y entonces, bueno, ahí estamos. Eh, en este artículo queda claro que se va a privilegiar la atención comunitaria. Bueno, ya que se están cerrando los centros, habría que preguntarse, ¿cuál es el modelo de atención comunitaria donde van a ir todas esas personas que desisten del tratamiento involuntario y ya no quieren estar allí y se van a las calles y a las comunidades? Debería de estar dispuesto el programa de tratamiento comunitario. No está. Ya llevan varias, el Estado es el que va incumpliendo la ley, ¿eh? Llevamos varios señalamientos
donde no se cumple la ley por parte del Estado. Y conste que no soy anti 4T, para nada. Pero es histórico esto. Nunca ha habido una política pública comprometida, y hay que decirlo, con el gobierno del color que esté. Y así ha pasado con los panistas, con los priistas y con Morena. No hemos tenido una política pública comprometida, ¿no? Aquí ya nos empieza a decir que los servicios de tratamiento pues, van a estar en el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Entonces, Sistema Nacional de Salud ya son hospitales de tercer nivel y los hospitales psiquiátricos. Ahí están. Ahí supuestamente van a ser atendidos. Pero el mismo, hay alguien de Quijada, el doctor Quijada, secretario de Salud, cuando le preguntaron justo este tema, dice, vamos a ir aplicando la ley poco a poco, conforme se vaya pudiendo, porque no hay los recursos y es un cambio muy drástico de la política pública. Por lo pronto se dibuja que sea de esta manera, pero el mismo doctor Quijada lo reconoció, dice, no vamos a poder hacer todo ahora. Bueno, pues no se pudo, ¿no? Pero sí ya están cerrando centros. Y ya después esa es otra discusión. Pero si uno pone la mirada en el ciudadano y sus necesidades, lo primero que se debería de haber visto es que si vas a sacar a las personas que están en tratamiento a las calles, tienes que darle una alternativa necesariamente. Y bueno, fíjense, esto está interesante, que se tienen que organizar equipos de respuesta inmediata. He, he tenido unos casos ahora, de veras, así que, ¿qué vamos a hacer? O sea, un chico que está en una crisis bastante fuerte, con un carácter muy violento y agresivo, muy paranoide. Su mamá tiene miedo de estar frente a él cuando está consumiendo, teme por su vida, roba, está en un, y no deja de consumir, no deja de consumir y no quiere dejar de consumir. Entonces dice, ¿aquí qué hacemos? Aquí debería de estar uno de estos equipos, ¿no? De respuesta inmediata. Le chiflas y dices, órale, allá está este cuate, ¿no? Está rompiendo toda la vajilla y se está sacando unos estéreos y está robando y aparte está golpeando a la familia. Equipo de respuesta inmediata. Sería como la patrulla de salvación, ¿no? Pero no existen esos equipos de respuesta inmediata para estos casos. Bueno, artículo 73. Seguimos en salud, ¿eh? Todavía. Para combatir, este está interesantísimo, para combatir los estereotipos u otras ideas o imágenes ampliamente difundidas, sobresimplificadas y con frecuencia equivocadas sobre la población que requiere los servicios de salud mental y adicciones, las autoridades de salud mental y proveedores de servicio llevarán a cabo programas de capacitación para profesionales de salud mental, profesorado y autoridades educativas. Es decir, la capacitación para el tratamiento de las adicciones debería de estar dispuesto por el gobierno. Entonces, si para atender la salud mental y las adicciones necesitas tener una formación en salud mental, no en psiquiatría, en salud mental, en psicoterapia, primero tendría que tener su modelo y después formarte como psicoterapeuta de adicciones. Hay psiquiatras adictólogos, que esas son ironías de la vida, ¿eh? Hay psiquiatras adictólogos. Eso no es lo que necesitamos. Necesitamos psicoterapeutas adictólogos, porque los que dan tratamiento son los psicoterapeutas. Los que tratan la salud mental en el consultorio o en otros dispositivos comunitarios son la psicoterapia. No es el terreno de los psiquiatras. Claro, si un psiquiatra
aprende psicoterapia, será muy valiosa su profesionalidad. Pero aquí deberíamos de tener esta formación en psicoterapia de las adicciones. Ya llevamos como 5. Para garantizar el acceso y continuidad de la atención de la salud mental y las adicciones, se deberá disponer de establecimientos ambulatorios de atención primaria y servicios de psiquiatría, hospitales generales, regionales de alta especialidad e institutos nacionales de salud. Bueno, ahí deberíamos de dirigir a las personas. Artículo 75. El internamiento de la población usuaria de los servicios de salud mental y las personas con consumo de sustancias psicoactivas y de adicciones, como último recurso terapéutico, se ajustará a principios éticos. Como último recurso es el internamiento. Este, Se ajustará a principios éticos, sociales, de respeto a los derechos humanos, la dignidad de la persona, así como los requisitos que determine la Secretaría de Salud. Debería de haber un código de ética de los servicios de tratamiento. O sea, se acusa de malas prácticas algunos servicios de tratamiento, pero no tenemos un código de ética que rija la práctica profesional del tratamiento de adicciones. Debería de existir ese código de ética. El internamiento solo podrá llevarse de manera voluntaria, previo consentimiento informado, si no al bote. En el caso de niñas, niños o adolescentes, se privilegiarán las alternativas comunitarias. En caso de que exista la justificación clínica para el internamiento, este se llevará a cabo en hospitales generales o hospitales de pediatría. Es decir, los adolescentes no pueden tener tratamiento residencial con organizaciones de la sociedad civil. Queda estrictamente prohibido. Y conozco muchos centros que hacen muy buen trabajo con adolescentes, ¿eh? Pues su trabajo ya está prohibido. Ya está prohibido. Tendrán que hacer programas ambulatorios, semiresidenciales o comunitarios, pero el internamiento está prohibido. Artículo 175. En previsión de requerir en el futuro servicios de atención médica, es que aquí dice atención médica, pero tendría que decir de salud mental y adicciones. Las personas tienen derecho a elaborar su voluntad anticipada para aceptar o denegar el tratamiento, ¿eh? Entonces, si alguien no tiene la facultad de poder decidir sobre si entra o no entra a tratamiento y lo quiere suplir a alguien más, pero ya escribió una carta antes diciendo que no quiere tratamiento, no podrá ser ingresado a ningún servicio, ¿no? Es algo así como la eutanasia. Si déjenme con mi enfermedad hasta donde llegue. Artículo 76. La Secretaría de Salud establecerá las normas oficiales de esta. La Secretaría de Salud establecerá las normas oficiales mexicanas para los establecimientos que presten atención a la población usuaria de los servicios de salud mental con consumo de sustancias y adicciones. ¿Dónde está la norma oficial mexicana para los establecimientos de sociedad civil? No existe, no existe. Por eso les digo, no, hombre, un juicio, un juicio sería relevante. Ahora sí, nos vamos al apartado del programa contra la farmacodependencia, que está en la Ley General de Salud, ¿no? Lo que leímos es donde hicieron modificaciones en salud mental. Bueno, no existe todavía un capítulo que integre salud mental y adicciones, sino en diferentes artículos de salud mental se integra adicciones y en los artículos de farmacodependencia se integra salud mental. En el artículo 91, ¿no? El primero, la Secretaría de Salud, el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra la farmacodependencia. Ejecución.
nada de coadyuvar o promover, ejecutará el programa. Entonces, la prevención y el tratamiento de la farmacodependencia y en su caso la rehabilitación, ¿no? Con este apartado del artículo 91 se amarra el programa, tiene que incluir la rehabilitación de farmacodependientes. Se lo tiene que ejecutar. Bueno, artículo 192. La Secretaría de Salud elaborará un programa nacional para la prevención y tratamiento de la farmacodependencia y lo ejecutará en coordinación con dependencias y entidades del sector salud. Estos son los programas de acción específica, ¿no? Todas las secretarías, todos los programas tienen que tenerlo. Antes lo sacan casi como al año de gobierno, ¿no? En los cambios administrativos. Si nosotros vamos a CONASAMA, tiene que tener su programa de acción específica. Y bueno, este es el 192 Quater, es el que más claramente establece que para el tratamiento de los farmacodependientes, las dependencias y entidades de la administración pública en materia de salubridad general, tanto federales como locales, deberán crear centros especializados en tratamiento, atención y rehabilitación con base en sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación fundamentados en el respeto a la integridad y a la libre decisión del farmacodependiente. Aquí está ya, no hay falla. Y tendrá que crear un padrón de instituciones y organismos públicos y privados. Y también podrán celebrar convenios. Este punto es valioso para nosotros. Celebrar convenios. Y entonces poder lograr un convenio donde Secretaría de Salud ponga el presupuesto y haga convenios con instituciones especializadas en el tratamiento de las adicciones para que lo implementen, tal y como funciona en Brasil, en Colombia, en España, en Italia, seguramente más países. Pero esto sería lo realmente innovador que podríamos tener en México después de una discusión y debate a raíz del cierre de los centros. Sí, que se reabran con subsidios y que se certifiquen los servicios que se abran y que se les dé formación y que aparte el gobierno tenga esos equipos de intrépidos de reacción rápida. Esto, que ya no aplica, eran las atribuciones, o sea, el reglamento interior tiene que traducir para el CONASAMA sus atribuciones. ¿Qué le corresponde al CONASAMA? Eso todavía no lo tenemos, ¿no? Hay que ver qué va a decir este artículo del reglamento interior, ¿no? La norma mexicana 028, pues habla en general del ingreso, del egreso, de los equipos mixtos, de los profesionales, los de ayuda mutua, Ahora se tiene que agregar a la 028 cómo va a realizarse el procedimiento de verificación del consentimiento informado y cuál es la consecuencia de violar el derecho humano del ingreso voluntario. Y después tenemos, bueno, esta ya es una síntesis de las reformas a la Ley General de Salud Mental y Adicciones, ¿no? Que ya lo dijimos. Entonces, en síntesis, vemos que tenemos en la Constitución el derecho a la salud, a la protección de la salud, este, que la Ley General de Salud nos marca que se deben de proveer servicios profesionales y modernos. Secretaría de Salud tiene que decidir si va a abrir estos centros o bien todos los que ya existen de sociedad civil establece convenios para que funcionen de manera profesional. Esa sería la mejor solución, pero tendría que reconocer la obligación de subsidiar los servicios. Esto ya no tiene vuelta de hoja, el ingreso voluntario es una medida que llega para quedarse, entonces los más de 2,000 centros de tratamiento que existen en el país, principalmente de ayuda mutua, tienen que ser modelos que
aprendan a trabajar solamente con personas que deciden participar de manera voluntaria. Tenemos que erradicar todas las medidas coercitivas de ingresar a personas. Entonces, imagínense la magnitud del trabajo que está enfrente. ¿Qué va a pasar con estos 2.200 centros de tratamiento que tenemos en el país? Vamos a hacer un curso, los vamos a acompañar, vamos a hacer supervisiones. ¿Qué va a hacer el gobierno para que muden de modelo? O simplemente va a poner en su checklist de verificación que lo hagan. Y si no lo hacen, lo cierro. O sea, puede ser un carácter punitivo la aplicación de la ley, que ya lo es, ¿no? Ya lo es en el sentido de no puedes ingresar a nadie en contra de su voluntad si no te vas al bote. Y la otra, ¿cómo le ayudo yo a los servicios de tratamiento para que muden a un modelo de puertas abiertas e ingreso voluntario? Eso también amerita toda una propuesta, ¿no? Si voy a cerrar centros, tengo que decir cómo voy a trabajar con los que están haciendo bien las cosas hasta el momento. Existe la voluntad anticipada y bueno, esto de veras es, nadie se la cree, que se vayan a atender las adicciones en los hospitales psiquiátricos generales o los de tercer nivel. Eso no va a pasar. Y bueno, está aquí finito. Ay,